Bueno, hola, mi nombre es Rodrigo Valdés, tengo 35 años y el 4 de agosto del 2008 fui diagnosticado con la enfermedad de Wilson, a partir de la cual mi vida cambió radicalmente en muchos aspectos. Uno de esos cambios tuvo que ver con la alimentación. Durante mi internación, mi primo me había traído una caja de alfajores de chocolate, mi debilidad. Mi hermano Diego y mi papá buscaban información y como una de las posibilidades del diagnóstico que se habían barajado era la enfermedad de Wilson. Encontraron que tenía prohibido comer chocolate. Yo dije, ¿qué va a hacer Wilson? Ni a palos que va a hacer Wilson. Wilson, ni a palos. Y me mandé los alfajores, sin culpa. El tiempo les dio la razón. Era Wilson. Y ese episodio quedó como una simple anécdota. La dieta que tiene que tener un Wilson, además de tomar la medicación responsablemente, es lo que va a determinar la calidad de vida que tendremos. Este webinario se titula Abordaje dietoterápico de la enfermedad de Wilson. Me llamó la atención el nombre de ese título y busqué. Encontré que se define dietoterapia el uso de la alimentación para el tratamiento y la prevención de enfermedades. Es decir, consiste en el uso de la nutrición con un fin terapéutico. La palabra nutrición está formada con raíces latinas y significa acción y efecto de dar alimento, sustentar, abastecer con lo que se necesita para funcionar. Sus componentes léxicos son nutrire, que en latín significa nutrir, más el sufijo ción, de acción y efecto. La palabra nutrición tiene un gran significado para los que formamos apegua. Uno de ellos, pregonar la correcta nutrición en los que diagnosticaron con Wilson. El otro es que los profesionales de la salud se nutran del conocimiento de los que es la enfermedad de Wilson, y para ello APEGUA colabora organizando el ciclo de videoconferencias para que estén preparados y en condiciones de diagnosticar esta enfermedad tempranamente. Uno de los paradigmas de la vida de un Wilson es la alimentación. Uno, cuando es recién diagnosticado, está desorientado. ¿Qué cosas puedo comer? ¿Cuáles no? Los profesionales a consultar son los nutricionistas. Y por tratarse de una enfermedad poco frecuente, algunos de ellos no la conocen. Por eso, en esta cuarta edición del ciclo de videoconferencias de enfermedad de Wilson, decimos convocar a dos nutricionistas que están en el tema de la CEPOF, o sea, de enfermedades poco frecuentes, ya que ambas son miembros del grupo de estudio de errores congénitos del metabolismo del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires. Una de ellas es la licenciada Araceli Lebrero, quien es coordinadora de la carrera de la licenciatura de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, es docente jefe de trabajos prácticos de la materia técnica dietética en la Universidad de La Plata, docente adjunta de la materia fisiopatología del adulto en la Universidad Católica de La Plata, auditora del módulo Tratamiento Ambulatorio de la Obesidad en Dirección Auditoría y Fiscalización Médico Ambulatorio en IOMA, nutricionista en la Clínica Neuropsiquiátrica de la Mujer La Plata, nutricionista en la Institución Ciencias del Envejecimiento en La Plata. La otra expositora es Mercedes Salerno, quien es licenciada en nutrición, jefe de unidad alimentación del Hospital Internacional de Agudos, especializado en pediatría Sor María Ludovica. Desde el 2011 trabaja en el equipo de errores congénitos del metabolismo de la unidad de metabolismo del Hospital Sor María Ludovica. Desde 2015 hasta la fecha es profesora adjunta de la materia Prácticas Hospitalarias de cuarto año de la licenciatura en nutrición de la Universidad Católica de La Plata. Directora del curso Capacitación Profesional del fenilcetonuria de la terapia nutricional como pilar de tratamiento, primera y segunda edición 2020-2021 del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires. Participó del desarrollo y diseño de la aplicación MICU para pacientes con fenilcetonuria, entre otras cosas. Ellas nos develarán los enigmas que nos sumergen a los Wilson a la hora de nuestra alimentación y aportarán su conocimiento a sus pares nutricionistas y diferentes profesionales de la salud que concurrirán a este webinario. Esta videoconferencia tendrá como moderador al doctor César Crespi, coordinador del Centro de Referencia de Enfermedades Poco Frecuentes, Raras y Dificultosos de Diagnóstico del Hospital San Juan de Dios de La Plata.
Él estuvo a cargo de la tercera videoconferencia sobre la enfermedad de Wilson. Dichas estas palabras, le paso la posta a las panelistas. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta videoconferencia de APEGUA. Así que esta vez vamos a hablar de las licenciadas, las profesionales que aquí tenemos invitadas, van a hablar de la dietoterapia en enfermedad de Wilson, y después de la conferencia vamos a tener las preguntas, vamos a acumular las preguntas y trataremos de dar respuesta y orientación a todo lo que pregunten posteriormente a la exposición. Así que, bueno, bienvenidos. Bienvenida Araceli y Mercedes. Un gusto tenerlas acá. Bueno, muchas gracias. Y bueno, un saludo para todos. Comenzamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Y muchas gracias a APEGUA también por generar estos espacios donde todos estudiamos, aprendemos más cada día. Y bueno, gracias César por estar allí. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco primero de qué se tratan o qué son lo que se llaman enfermedades poco frecuentes o errores innatos del metabolismo, o también se llaman enfermedades metabólicas hereditarias. ¿Sí? Bueno, ¿qué son estos errores innatos del metabolismo? Bueno, son defectos en determinados genes que van a codificar generalmente proteínas y en su mayoría van a cumplir funciones enzimáticas. Por lo tanto, esas enzimas que van a estar afectadas van a afectar una vía metabólica. Por lo tanto, esa vía metabólica no va a funcionar normalmente, sino que se va a ver afectada de una u otra manera. Con el paso del tiempo, la mejoría de los métodos de diagnóstico han ido aumentando el número de enfermedades conocidas a más de 700 entidades. Por lo que si bien individualmente son poco frecuentes, en su conjunto hoy en día presentan una incidencia de 1 en 500 recién nacidos vivos a nivel global. Entonces, como decíamos hoy, como también comentó Rodrigo, la enfermedad de Wilson se hereda, y lo que ocurre es, como explicamos recién, un error en una codificación de un gen, por lo tanto va a haber una mutación genética, va a haber un gen que está afectado. Entonces, ¿dónde se va a ver afectado esa situación? Puede afectar una enzima o una coenzima, puede afectar una síntesis en una vía metabólica, o afectar un transportador o un receptor, o puede también afectarse o la membrana de una célula, o una organela que están dentro de las células, o un ciclo específico, como los ciclos que generan energía, por ejemplo, o puede afectarse diferentes enzimas de lo que se llama el metabolismo intermediario, o el metabolismo intermedio, que es cuando se afectan vías metabólicas para digerir o para metabolizar las proteínas, los carbohidratos y las grasas, que son donde más, donde el tratamiento nutricional es un pilar del tratamiento en estas patologías, porque justamente haciendo o restricciones de proteínas, o entregando los carbohidratos de manera necesaria, por ejemplo en enfermedades como la glucogenosis, o en beta-oxidación de los ácidos grasos, como se afectan las vías metabólicas de los ácidos grasos. Entonces, estas son donde realmente el pilar del tratamiento es nutricional. Ahora, aparecen otras errores innatos del metabolismo, donde podemos tener también cierta implicancia, como por ejemplo en esta que vamos a hablar hoy, que está afectada la síntesis de un transportador, de una enzima que va a afectar el transporte de determinado nutriente. La gran mayoría de los errores innatos del metabolismo se presentan en la edad pediátrica, pero algunos lo hacen desde la vida fetal y otras se van a expresar en la edad adulta. Ha habido casos también de algunas enfermedades que se expresan en la vida adulta. Y ahora, para comenzar un poquito más en el tema que nos encuentra hoy, vamos a ver qué es el cobre. Es un elemento esencial para el ser humano,
tiene una importancia que es conocida desde principios del siglo pasado, cuando se vio que por deficiencia de cobre, que faltaba de cobre en niños malnutridos, se revertía con esta suplementación, allá por los años 1966. Se absorbe a nivel del intestino, en el duodeno o en el yeyuno, tiene una disponibilidad de esa absorción que varía un montón según con qué alimentos se combine esa absorción de este elemento. Y en el interior de las células se va a unir, cuando se consume el cobre dentro de los alimentos, se va a unir a determinadas proteínas que lo van a transportar hasta el hígado. Allí es donde se va a almacenar en el hígado, y el exceso de cobre en situaciones normales se va a excretar por las vías biliares y luego por las heces junto con el cobre que no se absorbió. El contenido corporal de cobre en todos los seres humanos se estima aproximadamente en 80 miligramos para un adulto de 70 kilos. Se encuentra principalmente en el hígado y en menor proporción en el corazón y en el páncreas y en los riñones. Tiene determinadas funciones esenciales en el organismo, para el crecimiento, para el desarrollo cerebral, para la inmunidad, para la maduración ósea, para la contractilidad miocárdica del corazón, para el metabolismo del colesterol, del hierro, de la glucosa, entre otras funciones. Tiene un principal papel en servir de coenzima, o sea, ayuda a determinadas enzimas, que generalmente son proteínas, de varias otras enzimas que se llaman metaloenzimas, indispensables en nuestro organismo para otras diversas funciones. Y aquí volvemos a la enfermedad de Wilson. ¿Qué es la enfermedad de Wilson? Es una enfermedad congénita del metabolismo del cobre, que se transmite por herencia autosómica recesiva, que determina que se acumulan grandes cantidades de este metal en el organismo. Como vimos anteriormente, esa mutación genética va a afectar una enzima que actúa en el transporte del cobre. Por lo tanto, este transporte se encuentra afectado y se va a acumular este cobre principalmente en el hígado, también en el cerebro, en riñón y también en la córnea. ¿Qué significa esta herencia autosómica recesiva? Significa que ambos padres tienen el gen mutado y tienen un gen sano y tienen el gen mutado. Por lo tanto, hay un 25% de posibilidades de que ese niño de estos progenitores pueda expresar la enfermedad, porque también puede recibir, digamos, dos copias, una del progenitor sana y del otro progenitor una copia enferma, y no expresar la enfermedad, sino que realmente ser portador, o recibir las dos genes sanos y ser un individuo sano y que tampoco es portador. Esto significa que la enfermedad de Wilson es autosómica recesiva, que tienen que estar de los dos progenitores, recibe el gen que está con la mutación afectada. Por lo tanto, la alteración genética, localizada, hoy se sabe, en el cromosoma 13, va a determinar la ausencia, o sea, o no va a actuar nada, o va a disminuir la actividad de esta enzima que actúa en el transporte del cobre. Por lo tanto, va a haber una incapacidad del hígado para sacar el cobre, para exportarlo cuando ya no se necesita más, a la circulación, al plasma, a la sangre, o para excretarlo por vía biliar. Esa función es la que está alterada. Entonces, lo que comentamos hoy, que este transporte ingresa perfectamente bien en el hígado, pero luego no se puede excretar. Hace ya, en el año 1912, fue cuando se fue descrita por primera vez, y luego, medio siglo después, el tema siguió sin estar demasiado claro, hasta que un señor, Natalie Cumming, demostró que era el resultado del exceso de cobre en hígado y el cerebro, y más adelante, en 1955, fue cuando introdujeron los primeros quelantes, y ahí luego se empezó a abordar la enfermedad de una manera mucho mejor y con un pronóstico mucho más saludable. Entonces, es un trastorno genético que se encuentra en todo el mundo, tiene una incidencia de 1 en 30.000. La edad de inicio de los síntomas puede presentarse a cualquier edad. La mayoría se presenta entre los 5 y los 35 años. El desarrollo de la enfermedad, como dijimos antes, puede dar distintas manifestaciones clínicas, no todas en todos los pacientes.
puede haber, la que generalmente sucede es la hepatopatía crónica, puede haber síntomas neurológicos, el anillo corneal de color verde debido al depósito de cobre en la córnea, y también puede haber afectación renal. El tratamiento va a consistir en el objetivo de disminuir la absorción y aumentar la excreción a través de agentes quelantes. Y es para toda la vida. Una dieta normal de cualquier ser humano puede contener entre 1 o 2 miligramos de cobre, de los cuales entre un 80 y un 90% se van a excretar. Pero la excreción urinaria es prácticamente insignificante, sino como comentamos hoy, es básicamente a través de las heces. Se estima que debido a la excreción biliar alterada de cobre, los pacientes pueden pueden quedarse y acumularse hasta 1 miligramo de cobre por día, o sea, casi el 50% de lo que puede ingresar en una alimentación. La acumulación comienza al nacer, pero los pacientes la pueden expresar mucho más tarde. También el cobre es omnipresente en los suministros de agua. Esta revisión que habla de los avances en el tratamiento de la enfermedad del 2018 refiere que si bien la dieta no previene la ganancia de cobre, dice que es innecesaria, pero en determinados momentos sí sugiere evitar determinados alimentos que son ricos en cobre. La mayoría de otras bibliografías y publicaciones sí hacen referencia a la restricción de determinados alimentos de manera más prolongada. Bueno, y esta específicamente, que es del 2018, bastante nueva, dice que se pueden relajar unos meses después de ya estar diagnosticado y recibiendo los quelantes adecuados. Bueno, algunas consideraciones generales. Esta es otra publicación de otro libro. Habla que si bien el tratamiento dietético no va a modificar por sí mismo la progresión de esta enfermedad, en esta enfermedad, a diferencia de otros errores innatos del metabolismo, como son los del metabolismo intermediario que les comentaba hoy, donde tenemos que hacer restricciones de proteínas o de grasas, o manejar distintas calidades de grasas, o con los hidratos de carbono sucede algo parecido, es diferente porque muchas son esas enfermedades se pesquisan cuando el bebé nace, entonces ya las consecuencias, si el tratamiento es oportuno e indicado adecuadamente, se evita, que también son consecuencias muy graves. En este caso, y en aquel caso, perdón, el tratamiento que es el pilar del tratamiento nutricional, que es el pilar, sí va a tener muchísima importancia la estricta restricción de determinados nutrientes para poder corregir esas vías metabólicas que están alteradas. En este caso, el tratamiento por sí mismo no va a modificar la progresión, pero sí puede mejorar y puede hacerse dietoterapia, como bien lo explicó Rodrigo, en determinados momentos o en determinadas consecuencias de esta enfermedad, que ya nos va a explayarse bien la licenciada Araceli. La instauración entonces de una dieta con muy bajo contenido en cobre, dice menos de 1 miligramo, va a recomendarnos evitar los alimentos que tienen más contenido en cobre. Esta descripción también puede servir para, si nosotros tuviéramos tablas de alimentos locales. Esto es sacado de un libro de Europa, en el cual ellos tienen tablas de alimentos con perfiles de todos los nutrientes, de los aminoácidos, de los tipos de hidratos de carbono, de todos los minerales. En nuestro país aún no contamos con esas tablas, sino que utilizamos las tablas extranjeras. Entonces, este tipo de protocolos que se expresan en determinados libros, lo ideal sería poder contar con nuestras propias tablas para poder sí tener datos más certeros y poder avanzar sobre qué alimentos vamos a tener que restringir, cuáles más, cuáles menos, porque además también depende del contenido de los alimentos, de la riqueza del cobre de la tierra, donde se produce, por lo que las tablas de composición química van a variar según el lugar en el cual estén elaboradas. Bueno, los alimentos que coinciden, la mayoría de las bibliografías que son ricos en cobre siempre son las vísceras, que son el corazón, el riñón, el mondongo, la lengua, la morcilla, etc. Los mariscos, gambas, langostinos, camarones, las legumbres, lentejas, arvejas, garbanzos, porotos, el germen de trigo y el salado, los frutos secos y las semillas, el chocolate,
Y los cereales, el mayor contenido se encuentra en el grano, pero bueno, en el refinado, pero la fabricación de harina se pierde la mayor cantidad de cobre. Este es un ejemplo de una tabla de composición química de España, que es gratis, cualquiera lo puede utilizar. Uno se registra, pone sus datos y nos deja acceso a, por ejemplo, uno carga aquí el alimento que está buscando y quiere saber, no sé, en este caso quiero saber a ver cuánto triptofano, cuánta fenilalanina tiene, o quiero saber cuánto cobre tiene. Y también está la cantidad de cobre en miligramos por 100 gramos de alimento crudo. Así que uno por ahí, si tiene alguna duda de algún determinado alimento, es una tabla muy completa. Nosotros la usamos un montón para otros errores innatos del metabolismo, porque bueno, ya sabemos que en Argentina no tenemos, pero sí, el cobre también tiene, así que la pueden utilizar, es gratuita y cualquiera se puede registrar y consultar. Los alimentos que bajo siempre en cobre van a ser las leches. La leche materna tiene más cobre que la leche de vaca, porque la naturaleza es sabia y el cobre sí es esencial para muchas determinadas funciones, como les nombré anteriormente, y también las fórmulas infantiles vienen enriquecidas con cobre. El agua potable puede suponer una de las fuentes más importantes de la dieta de cobre. Depende, por supuesto, de los terrenos donde se almacena. Se asume que puede tener entre 0,1 y 0,5 miligramos por litro, es decir, que casi el 50% si un adulto toma 2 litros de agua, va a consumir casi 1 miligramo de cobre ya solamente con el agua. Así que es un dato importante a tener en cuenta y a poder ver si se puede analizar el agua corriente de domicilio para tener la seguridad de la cantidad de cobre que tiene y en todo caso poder elegir algún agua desmineralizada o comprarla. Bien, acá vamos a continuar con algunas de las consecuencias que trae la acumulación de cobre. Le dejo la palabra a Ara, mi amiga, colega, Araceli, y luego retomamos un cachitín más adelante. Gracias, Mer. No sé si a ustedes les pasó, pero va un poquito más lenta la pantalla, ¿no? A lo que dice Mer. Bien, yo te voy diciendo, Mer, cuando me pases, igual yo lo voy diciendo acá con el celu. Bueno, como decía Mercedes, si bien el cobre, la acumulación de cobre y esta falta de excreción, se trata más que nada farmacológicamente, evitando los alimentos altos en cobre siempre. Lo que la dietoterapia se va a estar aplicando más que nada a lo que son las sintomatologías y a los órganos afectados de esta enfermedad. Y vamos a tener variabilidad, ¿sí? Va a ser distinta la dietoterapia en cada paciente en función de en función del hígado, ahora lo vamos a ver, en función de si tiene una insuficiencia renal. También tenemos los síntomas neurológicos, síntomas psiquiátricos, que esos síntomas también van a ser tratados desde la dietoterapia. Entonces, si hablamos del hígado, como la acumulación del cobre es en el hígado, siempre vamos a estar frente a una patología hepática. Puede ser sintomáticos, bueno, y pueden llegar hasta cirrosis o no. O sea, primero empieza la patología y depende cuándo es diagnosticado, puede ya el paciente estar en una cirrosis o no, y a su vez esa cirrosis puede estar descompensada o no. ¿Sí? Entonces, en función de la valoración nutricional que le hagamos a ese paciente, será la dietoterapia que hagamos con ese paciente. ¿Querés pasar, Ver? Entonces, bien, la malnutrición, o sea, en la enfermedad del hígado siempre vamos a pensar en un paciente malnutrido, ¿sí? Es una enfermedad crónica, entonces vamos a tener una malnutrición generalmente que es energética y proteica. Es importante hacerle, desde el lado del licenciado en nutrición, ¿sí? Una evaluación exhausta a ese paciente para determinar la dietoterapia. Vamos a hacer una evaluación de la ingesta, porque puede pasar, podemos estar frente a un paciente que conserve su ingesta o que el paciente esté negado a la ingesta. En ese caso, vamos a manejar distintos volúmenes, mayor volumen, menor volumen, más condimentado, menos condimentado.
Hay que hacer una evaluación de la composición corporal. Alguna puede ser la antropometría, la bioimpedancia, que mide el porcentaje de masa grasa. Si el paciente tiene una ascitis, por ejemplo, donde tiene una excesiva acumulación de líquido, no nos sirve, ¿sí? Por eso la antropometría es como más precisa. Debemos evaluar la fuerza muscular del paciente y también podemos hacer una evaluación global subjetiva para determinar si ese paciente está bien nutrido o tiene riesgo de malnutrición o está desnutrido, ¿sí? Y el objetivo de la dietoterapia va a ser revertir la malnutrición que tiene ese paciente, y no tanto, fíjense que me estoy enfocando en la malnutrición y no me estoy enfocando en lo que es la enfermedad, en el cobre propiamente dicho. Mer, ¿querés pasar? Entonces, a ver, voy esperando. La patogénesis de esta malnutrición energética proteica involucra diversos factores, como puede ser una pobre ingesta oral del paciente, mala absorción de nutrientes, anormalidades metabólicas, mala absorción de nutrientes. Pensemos que en el hígado tenemos la síntesis de lo que son las sales biliares, y eso ayuda a la absorción de las grasas. Como saben, tenemos vitaminas liposolubles, A, D, E y K, que se van a ver afectadas, en este caso, de disminución de función hepática. Anormalidades metabólicas: el hígado es un órgano de por sí netamente metabólico, se metabolizan proteínas, grasas y los hidratos de carbono. Saben que tenemos el equilibrio de la glucemia, ¿sí? Mediante la síntesis de glucógeno y glucogenólisis, que es para mantener los rangos de glucemia. Cambios en el gasto energético: generalmente vamos a tener un gasto energético aumentado, ¿sí?, en estos pacientes. Alteraciones en el metabolismo de los sustratos y deficiencia de ácidos grasos esenciales, también junto con lo de las vitaminas. En el caso de la cirrosis, realmente está afectado, tienen un estado catabólico en el ayuno nocturno, y ahora vamos a ver, en este caso, si aumentamos o no proteínas y hidratos de carbono. ¿Quieres pasarme? Bien. Entonces, en este caso, vamos a las características de esta dietoterapia aplicada a la enfermedad crónica del hígado. Puede ser una dieta hipercalórica o normocalórica en caso de que el paciente esté compensado, pero generalmente vamos a encontrarlo frente a la dieta hipercalórica. Lo que pasa, no quise dejar afuera el normocalórico porque va a depender del tiempo en que fue diagnosticado este paciente y en el estadio que esté su hígado. Va a ser una dieta controlada en grasas, ¿sí? Vamos a brindarle al paciente omega 3 para ayudar a la absorción, ¿sí? Tiene que ser rico en omega 3. Vamos a presentar de 4 a 7 comidas diarias de poco volumen y una colación de hidratos de carbono antes de acostarse, para ayudar al metabolismo de los hidratos de carbono nocturno en el hígado. Las calorías: de 25 a 30 kilocalorías no proteicas por kilo de peso, o de 35 a 40 kilocalorías por día. Y en una desnutrición, en un paciente que está desnutrido, moderado o severo, vamos a manejar 50 kilocalorías por kilo de peso por día. La dieta en general va a ser normoproteica, ¿sí?, en caso de que sea una cirrosis descompensada o una encefalopatía hepática, que es una complicación de la cirrosis, donde tenemos que controlar las proteínas y hacer una dieta hipoproteica debido a la acumulación del amonio, lo cual afecta el sistema nervioso del paciente. Pasamos, Mer. Y el alcohol, que tengo ahí la copita, el alcohol prohibido para la enfermedad crónica del paciente. ¿Cómo sería una selección de alimentos para una enfermedad hepática crónica? En cuanto a las cantidades, son ejemplos, pero va a depender, como les dije recién, según el estado nutricional que tengamos en el paciente, ¿sí? Vamos a manejar leche descremada, como les dijo Mercedes, los lácteos son siempre bajos en cobre.
Leche descremada, 400 centímetros cúbicos equivalen a 2 tazas por día. Yogur descremado, natural o saborizado, 200 centímetros cúbicos. Piensen que tienen que ser productos descremados, aunque el paciente esté desnutrido, debido a que tenemos que controlar las grasas. Los quesos también van a ser descremados. Vamos a manejar quesos untables o ricota magra, que son los de menos grasa. Pechuga de pollo o filet fresco, también magro, vamos a evitar los pescados grasos, 200 gramos. Y en vegetales, berenjena, calabaza, cebolla, escarola, lechuga, puerro, tomate, zanahoria, zapallito y zapallo, más o menos 300 gramos de estos vegetales. Cereales y derivados tienen que ser siempre cereales refinados, nada integral, como dijo Mercedes en una de las presentaciones. El contenido de cobre está en lo que es el grano, ¿sí? En las capas del grano que envuelven. Lo que vamos a consumir son cereales refinados, donde solo conservamos el almidón. Frutas, ciruelas, damascos, mandarinas, pomelo, naranja, pera, melón, sandía, más o menos 400 gramos, lo que equivale a 2 o 3 frutas por día. Pan blanco, 100 gramos. Azúcar, cantidad suficiente, no vamos a restringir el azúcar. Mermelada común, vamos a manejar más o menos 30 gramos, que equivale a 2 cucharadas. Y aceites vamos a utilizar de girasol o de maíz, que son las que más contenido tienen de omega 3. Las que no vamos a manejar son las de oliva ni de soja, que son ricas en omega 9, esas no las vamos a indicar. Y otros aceites que se podrían indicar sería, Mer, si querés pasar, de aceite de chía o aceite de canola, que también son aceites ricos en omega 3, se podrían complementar estos tipos de aceite como el aceite de girasol y maíz. ¿Qué pasa con esos aceites, el de chía y el de canola? Que si bien son los más ricos en omega 3, son los que más sabor fuerte tienen. Entonces, si estamos frente a un paciente con ingesta disminuida y le indicamos, pensando en el omega 3, que tiene que comer esos aceites, seguramente tenga rechazo. O sea, corremos riesgo de que ese paciente rechace ese aceite, ¿sí? Eso lo evaluamos dependiendo la ingesta del paciente. Además, vamos a incluir carnes magras, como nalga, peseto, bueno, lomo, 100 gramos hasta 3 veces por semana, papa, 200 gramos, hasta 2 veces por semana, cada vez 200 gramos, serán 400 gramos por semana, y 3 veces por semana, manzana, 150 gramos, es una manzana mediana. Las claras de huevo las vamos a manejar como aporte proteico, dependiendo de las necesidades proteicas. Porque frente a un paciente con dieta normoproteica, vamos a manejar un requerimiento normal de 0,8 gramos por proteína por kilo de peso. Si el paciente está descompensado y necesitamos estar en una cirrosis compensada, vamos a aumentar esas proteínas a 1, 1.2. En una encefalopatía hepática la debemos disminuir. Entonces, las claras de huevo pueden ser un alimento que podemos utilizar para ampliar la variedad de menú del paciente, como reemplazos de carne, dependiendo del gusto del paciente, y para generar los aportes proteicos. Además, respecto a la colación nocturna, rica en hidrato de carbono, se puede dar en alimentos, ¿sí? un alimento hidrocarbonado, o se puede brindar al paciente 50 gramos de glucosa. También va a estar dependiendo el paciente, ¿sí? Ahora les doy un ejemplo de esta distribución. Mer, si querés pasar, y evitar frituras o salteados por el contenido del aceite. Entonces, un ejemplo de un día, en este caso sería las 6 comidas más una colación nocturna, una infusión con azúcar, más pan blanco con queso y mermelada, queso light, fíjense, y mermelada común, restringimos grasa, no restringimos azúcar, fruta con yogur descremado, ñoquis de ricota magra, con aceite, con salsa de tomate, sin carne, debe ser la salsa, porque ya tenemos en la ricota la proteína, rebanada de pan con mermelada, como una merienda, algunas tortas caseras, en este caso podemos volver a comer pan, o podemos hacer alguna torta, donde utilizamos aceite como cuerpo graso en lugar de manteca
o crema de leche. Algo que les quiero aclarar es que el pan blanco se hace siempre a base de agua, harina, levadura y sal, y unas galletitas siempre contienen grasa vacuna. Entonces, ojo con elegir las galletitas, ¿sí? Siempre vamos a preferir lo que es el pan. Y como cena, una milanesa de pechuga de pollo al horno con berenjenas y zapallitos al horno. También agregamos aceite una vez que está la comida servida en el plato. La colación nocturna puede ser una tostada de mesa o pan con dulce de membrillo, o puede ser los 50 gramos de glucosa. ¿Ver? Bien, por otro lado, como les decía, tenemos anormalías neurológicas como síntomas de estos pacientes, y se pueden clasificar en síndrome asinético rígido, similar a la enfermedad de Parkinson, pseudoesclerosis dominada por temblores, ataxia y síndrome distónico. El paciente puede presentar cambios en el habla y en el babeo, ¿sí? Con una cialorrea constante que dificulta también el comer del paciente, y a su vez está todo el tiempo tragando saliva. ¿Sí? Esto también lo vamos a tener en cuenta en la dietoterapia. ¿Ver? Bien, este es nuestro libro de base, con el que siempre nos manejamos, que es el libro de errores innatos en el metabolismo. Tiene dos formas de presentación, según esta bibliografía, hay dos formas de presentación desde el punto de vista neurológico. Entonces podemos tener un paciente con rigidez generalizado con predominio de la musculatura, y acá en cuanto a la rigidez de la musculatura, tenemos que pensar en dos tipos de rigidez que van a influenciar en la alimentación. Por un lado, el tragar del paciente, ¿sí? Si la rigidez está dada en la parte, en la musculatura tanto de boca y de esófago y todo lo que es el sistema gastrointestinal, o también pueden ser rigidez a nivel de las manos, de los extremos, que también son necesarias para la alimentación del paciente. También deterioro en la coordinación de movimientos voluntarios con movimientos anormales, especialmente temblor. Piensen en que un paciente que está temblando y tiene un temblor constante, se complica su alimentación. Son pacientes que van a tener cierta dependencia para ser alimentados, y también podemos tener, por otro lado, leves cambios de personalidad del individuo con trastornos cognitivos, disartrias, fascias de la boca ligeramente abierta y temblor en el brazo. Dicho esto, pasamos. ¿Cómo vamos a pensar la dietoterapia de estos pacientes? Primero, es basada en la enfermedad hepática, ¿sí? Porque el paciente tiene la enfermedad hepática de base, debido al Wilson, y además tenemos que pensar acá en la adecuación de los alimentos, teniendo en cuenta selección de alimentos de fácil digestión y formas de preparación adecuadas. Pasamos. Y también los utensilios, como ahora lo vamos a ver. Entonces, retomando el ejemplo de la base de la dietoterapia para la enfermedad hepática crónica, vamos a ver cómo adecuamos esos alimentos. La leche la vamos a dar de una manera tibia, ¿sí? Más que nada a temperatura ambiente, evitando las temperaturas extremas, no muy fría ni tampoco muy caliente, porque eso retarda la digestión. El yogur también se saca antes de la heladera, se deja un ratito y después se le administra al paciente. Los quesos quedan igual porque son de fácil digestión. La pechuga de pollo o el filet lo vamos a hacer sin envolturas, o sea, sin pan rallado, y cuando los cocinamos, se cocinan con un medio acuoso, con un medio líquido, evitando la formación de costra, porque la costra retarda la absorción y retarda la digestión. Y acá lo que necesitamos hacer es ayudar. Y sobre todo, también para la masticación, ¿sí?
tenemos que lograr que los alimentos sean blandos y que se disgreguen, y sea más fácil masticarlo para el paciente. Los vegetales vamos a elegir predominio cocido, vamos a tratar de evitar los crudos, y los de mejor digestibilidad son la calabaza, el zapallo, tomate sin cáscara ni semillas, zanahoria, zapallito sin semillas o zapallo. Los cereales quedan igual, son de fácil digestión. Las frutas peladas y cocidas, y el pan blanco va a ser sin tostar, vamos a evitar la formación de costra. El azúcar sigue igual, las mermeladas siguen igual y el aceite también. Pasamos, Mer. Bien, entonces, la dietoterapia para los síntomas neurológicos va a ser alimentos cocidos, a predominio de alimentos cocidos, sin formación de costra, procesados o picados, eso lo vamos a evaluar en función de la capacidad del paciente, la temperatura que sea a temperatura ambiente, un poquito más elevada, pero no en temperaturas extremas. Vamos a manejar, si es necesario, utensilios adecuados, ¿sí? Con agarre, que ahora les voy a mostrar, con una flexión de adaptación, sin puntas, ¿sí? Tengan en cuenta que el paciente que tiene un temblor, no puede utilizar un tenedor normal, por ejemplo, o un cuchillo, porque el mismo temblor puede generar la lastimadura del paciente. Y los líquidos pueden brindarse espesados, eso se evalúa también según el paciente. Mer, ¿pasamos? Y acá les traigo algunos ejemplos, ¿sí? Cómo administramos la alimentación en algún paciente que le cuesta masticar, o que tiene temblores, o que tiene síntomas neurológicos. En el primer ejemplo tenemos un jugo de manzana espesado para el paciente. Para esto utilizamos el Espesam, que es un polvo que espesa cualquier líquido, se puede brindar tanto para los alimentos sólidos como ser una sopa, un jugo o agua para hidratar al paciente. Esto también lo vamos a ver cuando el paciente tiene cefalorrea, a veces es más fácil brindar estos tipos de alimentos. En el segundo caso, es la taza azul, tenemos una merienda procesada, eso es leche con azúcar y pan, eso se deja en remojo 15 o 20 minutos antes de dárselo al paciente para que se hidrate bien y formar una pasta. En el tercer caso del plato rojo tenemos un alimento picado, eso es un filete de pescado sin costra de tostación, bien picadito. Y abajo tenemos un menú licuado, que es zapallo, fideos y pollo licuado, queda como una sopa espesada. Y en el otro caso tenemos carne procesada para ponérselo a algún puré, o si le cuesta consumirla, se puede agregar ese puré, esa carne procesada al menú. Y por otro lado tenemos dos tipos de cubiertos, ¿sí? El primero es una cuchara con flexión, eso es para el paciente que está rígido, que le cuesta consumir, pero tiene capacidad de agarre, ¿sí? La primera, la de arriba, tiene capacidad de agarre. En la de abajo, el paciente no tiene capacidad de agarre y se manejan con cubiertos que se agarran a la mano, entonces el paciente solo tiene que realizar el movimiento del brazo si le es posible hacerlo. Bueno, todas estas adecuaciones se realizarán en función de los síntomas del paciente, evitando siempre los alimentos con alto contenido de cobre. Listo, Mer. Sí, para agregar a esta ilustración que hizo Ara, cuando nosotros hablamos de dieta normoproteica, nos referimos a una dieta por ahí, no es que es una dieta sin carnes, más allá de cada particularidad y de cada momento que se evalúe cada paciente.
La mesa de los argentinos es una mesa hiperproteica con alta cantidad de carne, entonces cuando hablamos de norma proteica por ahí nos referimos a que va a haber una vez al día y no en las dos comidas como muchas veces estamos acostumbrados, ¿no? en nuestro país. Bueno, eso solamente como aporte. Y para ir cerrando, aquí les queríamos dejar unos comentarios. En este artículo es del 2012, pero ya por el 2012 habla de que un tratamiento exitoso significa que las mujeres con la enfermedad de Wilson pueden quedar embarazadas, que debe optimizarse el estado de cobre antes del embarazo, y habla de una recopilación de casos publicados sobre 161 embarazos en 83 mujeres con enfermedad de Wilson, incluso una de ellas con fertilización in vitro exitosa, tratadas con un quelante. Durante el embarazo mostró 122 nacimientos, y de los cuales 119 fueron recién nacidos normales. También refiere que no se recomienda amamantar bajo terapia de quelación, aunque hay informes de que los niños amamantados por madres que tomaban penicilamina no tuvieron problemas. Me pareció interesante también dejarles este aporte, y como resumen, se puede esperar que los pacientes con esta enfermedad vivan vidas normales y saludables. Si se diagnostica en la etapa presintomática, se pueden prevenir la aparición de los síntomas y las lesiones tisulares, o sea, las lesiones dentro de los tejidos relacionadas con el cobre. Si la capacidad neurológica ya se ha instalado en el momento del diagnóstico, también puede revertirse en la mayoría de los pacientes. La insuficiencia hepática se puede estabilizar, y los pilares del tratamiento siguen siendo los quelantes orales. En la actualidad, por lo tanto, la elección del fármaco se rige principalmente por la disponibilidad en el país, por la experiencia personal en uso del médico tratante, del equipo tratante, y siguen siendo recomendables las dietas libres de alimentos ricos en cobre, como los que enumeramos anteriormente, y el pronóstico a largo plazo es bueno si el tratamiento se inicia precozmente. Y como último comentario, les queríamos contar que el año que viene vamos a realizar con la licenciada Araceli un curso de posgrado de nutrición y dietoterapia en errores innatos del metabolismo, donde vamos a incluir esta enfermedad. No la teníamos incluida, pero ahora la vamos a incluir. Hablamos va a ser un curso de 8 meses en la Universidad Nacional de La Plata. También nos avala el Colegio de Nutricionistas de la provincia. Es un curso con 5 módulos durante 8 meses, empieza en abril del año que viene, y aquí les dejamos un mail. La inscripción comenzará en diciembre, pero para ir contándoles de este curso de posgrado, que son caminos que se van haciendo al andar a medida que vamos conociendo más y nos vamos capacitando, y podemos también abordar todo este tipo de dietoterapia, de estas enfermedades que bueno, es muy importante, y en muchas de ellas el tratamiento nutricional es el pilar del tratamiento. Les compartimos acá nuestros Instagram y mails de contacto, y bueno, de esta manera vamos cerrando. Estamos acá disponibles para las preguntas. Bueno, espectacular. La verdad que hay cosas que me han sorprendido de que escuché, ahora se las voy a comentar y les voy a pasar a hacer algunas preguntitas. Si alguno quiere comentar, levante la mano, acá los que están presentes en el Zoom, y le abrimos el audio para que comenten y podamos intercambiar. Así que avisen si quieren hablar. Esto, lo primero que les iba a comentar es esto, que a mí me sorprendió el tema del cobre, el contenido de cobre en el agua potable. Cosa que yo no lo sabía realmente, que era tanta cantidad, y sí sería algo interesante estudiar, ¿no? Porque hay lugares como cerca de, digamos, yo soy del 9 de julio, del noroeste de la provincia de Buenos Aires, y ahí se estudia el agua por el contenido de arsénico. Hay mucha contaminación en la zona del contenido con arsénico, y hay enfermedades por el exceso de arsénico. Y para estudiar el cobre, como otros metales pesados, supongo que se necesita la espectrofotometría de absorción atómica, lo cual es complejo conseguir eso. Así que lo del agua es un tema que la verdad que yo no lo sabía.
Y les iba a preguntar el tema del contenido de los alimentos, esto que no hay acá, que no tenemos nosotros tablas y contenido, si esto sería factible de poder hacer. Me imagino que necesitamos un super equipo en el país que se dedique a estudiar algunas pequeñas partes, y me imagino que habrá variación geográfica también, ¿no? Supongo, por los suelos. Sí, sí. Con respecto al agua que comentabas hoy, como preventivo, directamente podría recomendarse el agua que de consumo de ese paciente sea desmineralizada. Y otro punto a tener en cuenta es que depende de las cañerías también. Si las cañerías tienen cobre o el material con el que están hechas, también eso va a transmitirse al agua. Así que sí, es importante porque es un 50% de la ingesta puede venir a partir del agua. Y en referencia al análisis, al perfil de cada alimento, sí, es un tema pendiente que tenemos en Argentina, como en otros países también. Sí tenemos tablas de la Universidad de Luján, pero son con los grandes macronutrientes, con los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y a través de eso, que es lo más local y cercano que tenemos, y por supuesto las tablas de Nación, del Ministerio de Salud de Nación, que se llaman SARA, es un sistema de análisis de registros de alimentos, se llaman SARA, también, pero en en esas mismas tablas los alimentos, las fuentes son importadas. Entonces sí contamos con los rótulos de alimentos, que es la información que nosotros tenemos al instante que podemos leer y que muchas veces está declarado. Por ejemplo, en las leches, etcétera, generalmente está declarado todos estos minerales, nutrientes y los perfiles de aminoácidos, sobre todo en las leches que son dietoterápicas o especiales para patologías en estas enfermedades raras. Pero lo demás, con la cantidad de, no sé, variedad de papas, que hay como 1000, es algo difícil de hacer, se puede llegar a estimar. Nuestro país es muy extenso, entonces probablemente el alimento de acá no va a ser el mismo que el de Tandil o el de Mendoza. Entonces es un tema pendiente y difícil, y bueno, es algo pendiente que tenemos acá en Argentina. Bien. Sí. Y otra cuestión es, yo tengo un pacientito del interior con diagnóstico de Wilson. El tema está con sobrepeso y con hígado graso, que difícil desde el punto de vista de patológico, sin biopsia, pensar, en este caso tiene biopsia, pero era inferible que tenía sobrepeso e hígado graso extra a lo que da la enfermedad de Wilson, porque la enfermedad de Wilson puede dar una forma de hígado graso que se llama microgoticular. La enfermedad por hígado graso más común, por el sobrepeso y la alimentación, tiene que ver con, es una esteatosis, que sería hígado graso macrovesicular. Eso se puede ver en la biopsia. Pero en este caso, este paciente consumía, si es que me hizo caso, a altas cantidades de jarabe de maíz de alta fructosa, con mucha gaseosa, lo cual altera el metabolismo hidrocarbonado. Entonces, con esta dieta que hoy comentaba Ara, por ahí digo, si el paciente encima tiene sobrepeso, obesidad, le agrega un factor más que es complejo de manejar, ¿no? Por el perfil de la dieta que hablaba. Me imagino que es un lindo desafío ahí. No, porque yo creo que ahí lo que tenés que restringir al paciente es el jarabe de maíz de alta fructosa, que es distinta a la glucosa. Yo en el hígado graso no le restringiría el azúcar, o sea, la sacarosa, porque vos ahí tenés una absorción limitada, a diferencia del jarabe de maíz de alta fructosa, donde la absorción es ilimitada. Entonces, Claro. yo creo que si el consumo elevado viene si ese es, digamos, lo que le brinda este exceso, sacándole las gaseosas y lo de paquete, porque en realidad es alimentación de paquete la que te brinda el jarabe de maíz de alta fructosa. Quitando eso, le podés dar la sacarosa. Bien. Porque va a mejorar si la controlás. Claro. Si el paciente no está desnutrido, le controlás. Y que por ahí habría que ver las proteínas, le puede manejar un poquito más alta. Si es un chico de grandes ingestas, por ahí hay que manejar una dieta hiperproteica. Igual Bien. yo creo que también si ese paciente ya traía alto consumo de gaseosas comunes, azúcares, esto que se plantea ahora,
claramente va a tener que modificar todos los hábitos que traía y comenzar a aprender a comer de una manera diferente, donde va a haber otros alimentos que le van a hacer bien, y eso también lo van a ayudar a encarrilarse, aunque le va a llevar un tiempo por el tema de los hábitos y la malnutrición que ya traía por los hábitos alimentarios de consumo, ¿no? Ujú. Tengo otra, pero voy a darle lugar a esta. Me mandaron una pregunta. Y Pablo, si querés, ¿cómo estás, Pablo? Si querés hablar, obvio, estás habilitado, lo que quieras. Acá hay una pregunta que dice, yo utilizo el microondas para calentar la leche y la endulzo con miel. ¿Me recomienda que la caliente en jarrito? No puedo. No, la verdad es no, que todos no hay cambio. tenemos calentando en microondas la leche. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que se mezcle bien y se pause el microondas. Se mezcle, se vuelve a introducir el biberón y luego se pruebe y que esté bien mezclado el líquido, porque puede haber partes que se concentra mucho más calor que en otras y se puede quemar el bebé. Eso por un lado. Y por otro lado, que la miel no es necesaria, ni el azúcar ya en la leche. Ahí ya sería una buena recomendación o sugerencia tratar de ese hábito ya de entrada nomás desde tan chiquitos, no introducirle ni miel ni azúcar a los biberones porque no es algo que necesiten. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Era un bebé? No comentaba eso. No decía. No, Pero bueno, en puede ser cuanto a extensible a cualquier edad. sí, sí. Ahí lo del azúcar depende de cómo esté el metabolismo de los hidratos de carbono, porque a veces hay que darle un poquito más de azúcar, pero no creo que sea en un bebé, va a ser más grande. Sí. No, 35 años, así que biberón no. ¿Viste? Por eso, a esta edad hay que ver el metabolismo de los hidratos de carbono en el hígado. Sí, Bien, pero en bien. el biberón, claro, porque trabaja todo con bebés. Claro, sí, Yo no, perdón. vos encima pensaste en el biberón, yo como trabajo más en adulto, dije, no. Bárbaro. Acá Mariana, Carla Medina, perdón. No, Carla Medina, bueno, dice muchas gracias por la información que brindan, la oportunidad de aprender, muy clara las charlas. Si no tiene afectación hepática, ¿tampoco puede consumir aceite de oliva? Sí, Si sí estamos puede. hablando, Sí puede. Háblame, perdón, te tapé. Mer. no. Bueno, igualmente en esta enfermedad, justamente el hígado es el primer afectado. Generalmente está siempre esa afectación. Por lo tanto, ahí va a haber que adecuar la calidad de las grasas. Pero en otras enfermedades donde no hay afectación del hígado, sí se puede utilizar. También se puede usar el aceite de lino, que también, además del de chía y el de canola, tienen buena cantidad de omega 3 y tiene un sabor mucho más suave que el de chía o el de canola. Prácticamente no Son se siente. fuertes. Y generalmente la recomendación para cubrir, ya que estamos hablando de aceites, omega 3, puede llegar a ser entre 1 o 2 cucharaditas tipo té al día. Es re poquito, es mínima. Por lo tanto, es bastante accesible hacerlo. Y también de hace un poco tiempo han salido unas cápsulas, las clásicas son las Regulip de hace un montón de tiempo, y ahora últimamente salieron unas para la población de embarazadas, que se llaman NutriBaby, que tienen 200 miligramos de DHA, de ácidos grasos esenciales, y que eso también puede ser una opción en el caso de tener que suplementar con ácidos grasos esenciales o que no alcanzara con la alimentación. Eso es debido a que en el hígado está disminuida la absorción, así que yo no conocía esas cápsulas. Genial. Eso me parece una suplementación muy adecuada para estos pacientes. Hay otra pregunta, dice, ¿qué agua conviene que tome entonces? Antes de responder por ahí, yo iba a hacer esta pregunta, aporte, comentario. Ahora hace poco estuve investigando porque con el paciente que tuve anteriormente, sucedió esto de que con el tratamiento empeoró. Al tiempo, ¿no? Al tiempo de iniciar el tratamiento, que seguramente han tenido experiencia otros colegas. Y yo creo que acá como en todo, en la vida misma, ¿no? Y en muchas partes de la medicina, es importante el equilibrio, porque nosotros con los tratamientos, como los quelantes, en realidad los que hacen eliminar cobre por orina, son bastante potentes,
podemos poner a los pacientes deficientes de cobre, que es algo difícil en la práctica de ver, y de hecho está publicado las complicaciones por deficiencia de cobre, mielopatía en el paciente, miopatía con elevación de CPK, leucopenia, y a veces de nutrición por ahí, pero no es tan común. Entonces, yo pienso, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Porque, digo, es difícil evaluar el estado de cobre del paciente, con la ceruloplasmina, que una gran parte la tiene baja, no lo podemos tener en cuenta, pero evaluar otras cuestiones de la nutrición, del estado nutricional, y la cupremia, tratar de mantener en valores normales, porque si nos pasamos de tratamiento, probablemente el paciente tenga enfermedad neurológica por deficiencia de cobre. Entonces me parece que ahí hay un arte que no hay mucho escrito sobre esto, y es donde por ahí podemos ser más flexibles con el agua y con los alimentos, en interacción con un nutricionista como ustedes que manejen la cuestión. Entonces, por ahí al principio un poquito más restrictivo, y después uno va probando a medida que logramos una cierta estabilidad, ¿no? Yo creo que ahí también debe tener implicancia el grado de actividad que tenga la enzima que está afectada. Si está claramente disminuida, y como eso es muy difícil de saber, o tiene algo de actividad. Entonces probablemente en ese paciente haya algo de actividad de esa enzima y un poquito mejor trabaje, haya una pequeña liberación de cobre a través de las vías biliares y las heces. Entonces, tal vez tenga que ver con eso, y eso claramente se encuentra el equilibrio con los fármacos. Porque con la alimentación esa ingesta la va a tener, además de que evite los alimentos con mayor contenido, el resto de los alimentos lo tienen igual. Pero si la enzima trabaja un poquito, no está tan fallada, digamos, trabaja un poquito más, va a hacer el transporte del cobre y lo va a estar eliminando. Y además del quelante, ahí tal vez se produzca no sé, creo. Claro, por ahí digo, si empezamos con el tratamiento, dosis full, la dosis habitualmente indicada, más una dieta muy restrictiva, por ahí nos podemos pasar y ponerlo deficiente. Digo, esto no hay mucho escrito, no sé si alguno de la audiencia tiene alguna experiencia, pero hay que tener, creo, cuidado porque puede desencadenar manifestaciones neurológicas que se la podemos atribuir a la enfermedad de Wilson, ¿sí? Claro. Entonces, por ahí, en realidad lo que está pasando es que lo ponemos deficitario de cobre, sobre todo si empezamos el tratamiento en los pediátricos, que como este chico que les cuento que tiene 14 años, tiene solo una enfermedad hepática, solo el hepatograma alterado. Y el cobre en la última le dio un poquito bajo. Entonces dije, vamos a sacarlo un poco de medicamento, pero sí, el jarabe de maíz, obviamente, ese se lo sacamos y le mejoró el hepatograma. Claro. 6 meses de tratamiento con jarabe D-penicilamina, hepatograma alterado. Dejó de consumir gaseosas, que me miró muy mal, y le mejoró el hepatograma en 1 mes y medio. Increíble. Claro, sí, La toxicidad de eso, sí. increíble. Igual Hay yo otra creo pregunta. que si hacemos un aporte más a lo que decías, si hacemos una similitud con otro error innato del metabolismo como es la fenilcetonuria, ya hay una clasificación según el grado de actividad que tenga la enzima. ¿Y eso qué va a hacer? Va a permitir que el paciente pueda consumir más proteínas naturales o menos proteínas naturales. Y es un montón la diferencia de los que son fenilcetonúricos clásicos a los que son leves o hiperfenilananémicos. Claro. Y creo que ahí hay un terreno muy interesante para investigar en esto también, ¿no? Porque eso va a permitir la adecuación Ajustar. La mejor adecuación. el ajuste, Sí. Exactamente. Y evitar de que se adhiera más a la dieta, porque es complejo también, supongo. Sí, y lamentablemente Sí. el jarabe de maíz de alta fructosa se encuentra en las mermeladas, en los flanes, en el pan, en un montón de alimentos hoy en día, porque Casi todos. también tiene un poder endulzante muchísimo mayor que el azúcar. Entonces, para la industria es un gran, digamos, endulzante, y por lo tanto se usa un montón, está en cantidad de alimentos. Litro y medio a 3 litros por día. Tomaba. No. Consumir. Bueno, con una botellita de 600 se está tomando 13 cucharadas de azúcar. Y uno no se come 13 cucharadas de azúcar. Con una botella de 600... He tenido pacientes con hígado graso solamente y no le encontraba nada, y le estudié todas las enfermedades que se me ocurren y las que investigué en los libros, y hasta que un día le dije, pero vos comes algo, y leí esto del jarabe de maíz, ¿tomás Coca-Cola? Ah, sí, 3 litros por día. Le dejó de tomar y se le fue el hígado graso ecográficamente, por lo menos.
Increíble. Claro. Una cosa, una... Sí. Pablo, ¿ibas a decir algo? Sí, no sé si se me escucha. Bajito. Se escucha Bajito, bajito, pero no se sé por escucha. qué. No sé por qué, pero grito ahí. Ahí está. Breve comentario. Primero, a lo que vos decías, César, habitualmente uno de los puntos importantes es medir la cupruria, el cobre en orina, y no hay que dejarlo bajar de 30. Generalmente, si uno mantiene el cobre en orina arriba de 30, no va a haber complicaciones neurológicas por la deficiencia de cobre. Ese es algo que uno tiene que tener en cuenta. Ese breve comentario y después solo felicitarlos. Justo acabo de venir de otra charla que hicimos de Wilson en el curso de enfermedades poco frecuentes que tenemos en el hospital y tuvimos 1 hora y media. Y creo que el hablar de la dieta, los médicos que hablaron tenían los tips. Pero creo que esto fue mucho más amplio y yo creo que cuando tenemos los pacientes con esta enfermedad me parece muy bien que se acerquen a las asociaciones que tienen generalmente todas las respuestas. Así que bueno, la felicito por la charla y por todos los aportes. Lo del agua no lo sabía tampoco, así que gracias. No, gracias a Excelente. ustedes. Hay otra pregunta, dice, ¿la manzana se da 3 veces por semana por el contenido de cobre o por otra razón? Sí, sí, por el MER. Implica mucha masticación y es un alimento con muy pocas calorías, por lo tanto lo damos generalmente cuando queremos que la persona adelgace, y en este caso vamos a tender a hacer algo normocalórico o hipercalórico, por lo tanto los alimentos que son crudos y que llenan y que hacen masticar mucho, que implican mucha masticación, se tratan de distribuir y dejar para... Esto siempre y cuando personas. tenga afección de la deglución el paciente. Claro, sí. Sí. Sí, de la deglución y que tenga que aumentar de peso, porque si está inapetente o tiene poco apetito, la manzana justamente no va a ser un alimento adecuado, porque Bien. enseguida se llena y tiene que masticar mucho. Entonces se tratan de ir a todo lo que es cocido, todo lo que comentó Araceli. Bien. Otra pregunta dice, ¿el tratamiento se basa en la eliminación del cobre del cuerpo, además del acetato de zinc? ¿Qué otros diuréticos se podrían utilizar? Crespi, para vos la pregunta. El zinc, las sales de zinc, como en realidad, más que diurético, le llamamos quelantes gastrointestinales, porque se le pegan al zinc de la comida y se eliminan por vía digestiva. Todo el cobre, el gran porcentaje se elimina por vía digestiva, porque lo que se elimina por vía biliar termina llegando al tubo digestivo también. Así que la mayoría es por vía digestiva. En el caso de las sales de zinc, que yo sepa, es el único quelante que se administra, ¿sí? Y que tiene pocos efectos adversos, no se absorbe, se puede dar en los pacientes que tienen la mutación y ninguna otra alteración, lo cual hay alguna discusión en esto, porque estos podrían empezar en la edad pediátrica, pero es un tratamiento que también a veces hay reportes, que lo busqué justo antes de la clase, que por darle acetato de zinc, por darle zinc al paciente, lo pusieron en deficiencia de cobre, y con alteraciones, con mielopatías y demás. Así que también esto hay que discutirlo y controlarlo de cerca, si es el paciente pediátrico, con el pediatra, con un nutricionista y adecuado. Pero yo como quelante conozco solo las sales de zinc. Y bien, Karina Luna dice muchas gracias por la charla. Y Mariana, que hoy preguntaba, dice que la afección solamente es cerebral, ¿no? Aunque es una enfermedad hepática, porque el trastorno metabólico está en el hígado, pero bueno, en este caso el paciente tiene, el hijo de Mariana, una enfermedad principalmente encefálica. Y pregunta, ¿el kiwi es rico en cobre y el edulcorante? Eso. No sé, yo, la verdad, tendría que fijarme. Claro, a ese tenemos que entrar. No, el edulcorante, no, por lo que estoy leyendo, no. Lo que pasa es que se prefiere, digamos, el azúcar por el hidrato de carbono, por el metabolismo de los hidratos de carbono. De todos modos, bueno,
Yo soy eternamente desconfiada de los rótulos y de la composición química de todos los alimentos, sobre todo en Argentina. Soy muy desconfiada. Eh, Así que hay que manejar, para los casos de patologías muy específicas como estas, tratar de manejar siempre alimentos conocidos, eh, rótulos conocidos. Muchas veces tenemos la posibilidad de preguntar a las empresas, ¿sí? Y manejar una marca de cada alimento, como en este caso puede ser edulcorante, porque tenemos mucha variabilidad. eh, no siempre se declara todo, ¿sí? En Perdón, nuestros acá alimentos para que rápidamente, sí, dale. rápidamente me fijé en Odimet, el kiwi, y dice 0,13 miligramos en 100 gramos de producto, En y en 100 kiwi debe gramos. estar en 100 gramos, 100, 120, así que Poco. es nada, re poquito lo que tiene. Mirá vos, eso se puede entrar en Odimet y es Sí, sí, consulta gratuita. recién, instantáneamente lo abrí y uno se tiene que registrar. Esta es Y Bien, una te herramienta habilita. para los pacientes. Y para los bárbaro. profesionales también, para que puedan Sí, justamente consultar todo sí, esto. y sí, sí, a full. Muy bueno. Lucila Cejas, otra pregunta. Mi hijo fue diagnosticado hace 2 meses, tiene 9 años, es asintomático. Su hígado se encuentra en buen estado. Le indicaron una dieta hipocalórica porque tiene colesterol y triglicéridos elevados, supongo que serán elevados. Ocasionalmente podría comer queso rallado, pregunta. Le estoy dando agua envasada, ¿cuáles son las más recomendadas? Dijeron desmineralizada, ustedes dijeron. Entiendo que son las potables. Eso. Sí, sí, Sí. sí. Son las potables. Eh, Comer lo queso mismo rallado que ocasionalmente. Eso sí, era. De vez en cuando. De vez en cuando sí, pero es un alimento. A ver, yo considero que es un alimento muy rico en grasa, ¿sí? Y si podemos generar el hábito desde ahora de ya el cuidado del hígado, mejor. Podemos muy ocasionalmente y poca cantidad, ¿sí? Porque hay que cuidar ese hígado. Ya que lo agarramos a tiempo, cuidémoslo. Bien. y También por ahí habría que ver ya con esto el tema de los del triglicéridos y del equilibrio, ¿no? colesterol, ya mismo instaurar una dieta apropiada para dislipemia, que generalmente es con calidad de grasas, o sea que van a estar los aceites, pero el resto de la alimentación va a ser descremada, y bueno, y ver un poco cada particularidad de cada paciente, pero ver Yo ahí creo, ya mismo implementar una dieta para cuidar el hígado, como comentaba Ara, y para ayudar a estos colesterol y triglicéridos a que se encarrile. a esa edad pienso en que tal vez me equivoque, pero tal vez sea un niño que coma galletitas de paquete, que tome gaseosas o jugos o aguas saborizadas, que tienen jarabe de alta fructosa, las galletitas todas, las galletitas de paquete, por eso puse torta casera, hice mucho énfasis en eso, pensé que podemos hacer una torta, cortarla en porciones y frizarla, no es, entonces un día preparamos 2 o 3 tortas y las cortamos en porciones y por ahí tiene un montón, y sabemos lo que tiene, sabemos los ingredientes que le pusimos. eh, Nosotros no utilizamos jarabe de maíz de alta fructosa, la industria lo usa un montón, sobre todo para las galletitas, todas las galletitas tienen. Eh, el pan, por ejemplo, es mejor comprar de panadería fresco y no de paquete tipo los pan lactal, porque esos también tienen jarabe de maíz de alta fructosa, controlar las gaseosas y los jugos en ese niño. Acá Guillermo Weinberg, hola Guillermo, pregunta, ¿el chocolate blanco también es rico en cobre? Y el chocolate blanco está hecho a base de la grasa del cacao, o sea, de la semilla del cacao, la grasa se le extrae y se forma el chocolate blanco. Entonces, desconozco, si querés fijarte en la tablita, la cantidad de Estoy en cobre, eso. pero es un alimento muy graso, muy graso. Entonces, no lo recomiendo. Y Lo es que, grasa de tipo saturada. y El saturada. chocolate es de tipo saturada. Es, Hay como una regla, ¿no? Que con todo lo que es más rico al gusto es, sí, es no es saturado lo o más. es las grasas. Por eso, lo que ahí se puede utilizar algún chocolate como ser esporádicamente de vez en cuando, como hablábamos con Mer la vez pasada cuando discutíamos,
Por ejemplo, un Nesquik, que tienen poquita cantidad de cacao y mucha cantidad de azúcar, entonces a lo sumo hacer alguna galletita eh, con un poquito de cacao, pero el chocolate está evitado, blanco o negro. Y el cacao natural desde la semilla, molerlo, también tiene, ¿no? La semilla Tiene el tiene. cobre, tiene cobre. Claro. Acá hay otra pregunta fantástica. Los termos de cobre que están de moda, ¿no se podrían utilizar? Y otra Claro. consulta si hay estudio en No, relación al síndrome y prevención. microbiota, al Wilson y la microbiota, y la indicación de probióticos. Lo del termo primero. Sí, eso por ahí a mí se me pasó ponerlo, la verdad. Sí, siempre que ¿Qué cosa? utilicemos que todos los utensilios que tengan cobre se van a contaminar los alimentos. Sea una olla de cobre, un sartén de cobre, utensilios de cobre, el termo siempre va a haber una contaminación. Así que en este caso, sí, no deberían utilizar termos de cobre para tener agua y brindarle a este paciente. Con respecto a la microbiota, que en mi época cuando yo estudiaba le llamábamos flora intestinal, ahí Sí. creo que hay mucho A mi terreno época también. para, claro, hace más de 20 años, hay mucho terreno, si bien está lo que ahora está como más en boga, de moda, y hay muchas cosas que se están descubriendo y muchos estudios muy serios al respecto, justamente en este tipo de enfermedades hay mucho camino todavía por recorrer y por estudiar. Y en una de las publicaciones que leí, justamente al tener una prevalencia, digamos, tan pequeña, son justamente los grupos de padres, los que movilizan, los que hacen fuerza, los que impulsan estudios y investigaciones para que se pueda avanzar en este tipo de enfermedades, porque en las universidades generalmente estos temas no se abordan, entonces hay mucho camino ahí por recorrer. Eso por un lado. Por otro lado, yo desconozco si los quelantes que se utilizan en otros países o qué sé yo, tienen un efecto, yo creo que no, que el tema de la microbiota a nivel del intestino estaría bien porque lo único que no se excreta por ahí es el cobre porque está disminuida su absorción, pero el resto, si se consume yogur, leche, vegetales, fruta, la microbiota no debería verse afectada. No es como un antibiótico que barre, porque la eliminación es por orina, no por el intestino. Habría que ver realmente si hay alguna Sí. interacción. Imagino que es más en otras patologías donde la inmunidad está involucrada. Acá donde tenemos un trastorno genético, metabólico, en el transporte del cobre, no sé si realmente podría jugar un papel, pero es un tema interesante investigar para agendarlo, ¿sí? Preguntan acá, Rodrigo, de los huevos de codorniz y si la algarroba puede reemplazar al chocolate. Sí, la algarroba además tiene buena cantidad de fibra soluble, así que Muy buena se pregunta usa esa. en muy poquita cantidad, se utiliza en muy poquita cantidad, generalmente en una preparación, pero sí, se puede utilizar y generalmente se usa de reemplazo en muchas de otras patologías. Sí, eso. En Muy muchas bueno. patologías se usa la algarroba en reemplazo. Sí. Y los huevitos Ojo con la algarroba que compren, lean el rótulo, porque muchas veces eh, tienen cantidad importante de azúcar, la algarroba. Así que es importante ahí leer cuál es el primer ingrediente que aparece en la lista de los ingredientes, porque siempre en la lista de ingredientes de todos los paquetes aparecen enumerados, o sea, nombrados los ingredientes según la cantidad que tenga ese producto, de mayor a menor. Entonces, ojo, porque muchas veces va a aparecer azúcar y después algarroba, entonces el producto quiere decir que tiene más azúcar que algarroba en sí. Acá consultando lo de los huevos de codorniz que preguntaron. Porque era el huevo, que el huevo de codorniz tiene la misma composición nutricional que el huevo de gallina, Claro, no, hay acá muy habla poca diferencia. aproximadamente Así que poco. lo que pasa es que 0,062, bastante poco, pero bueno, hay que ver, lo que para pasa comer es huevo de que codorniz son muy pequeños, hay que ver es el re volumen de lo que se chiquitito. consume. Y la yema, ojo con eso, porque la yema es un alimento graso, su composición completa es grasa. Por eso yo hablé de la clara de huevo como componente proteico, pero no nombré la yema, porque estamos controlando grasa, justamente porque la grasa se metaboliza en el hígado. Acá estamos cuidando ese hígado.
Entonces, bueno, nada, yemas se pueden comer, pero con control, es un superalimento. Entonces el huevo de codorniz tenemos que ver cuánta grasa le vamos a dar a ese paciente, porque imagino que comemos el huevo entero, porque si no, queda muy poquito. Le vamos a preguntar a Rodrigo cómo lo prepara. Cómo prepara los huevitos de codorniz. Bueno, creo que no hay más preguntas. Rodrigo y Dadur, paso la palabra. Una pregunta y una sugerencia. El filtro de agua de PCA se puede utilizar como para filtrar el agua, ¿no? Yo tengo uno de esos, por eso. Lo de PCA. Sí. Este tiene una parte desmineralizante, pero desconozco cuánto, y una parte antimicrobiana. Tiene doble función. Tiene para metales también. Lo que no filtran son el arsénico, que viene uno especial en el caso del PSA para filtrar el arsénico. Eso es lo que yo tengo entendido. Así que sí filtran metales pesados, por ahí no el 100, pero... Estaría muy bueno preguntar en la empresa. En esos casos hay que preguntar a las empresas que se fijen, que lo estudien ellos, si son los que venden el filtro, que estudien ellos. Y no, porque muchas veces son los papás los que hacen esto. Son los papás los que van con el filtro a evaluarlo, son los papás que van con el agua al laboratorio, los que se vuelven locos buscando esto, siempre son los padres, papás y mamás, atrás de la patología del hijo, y no cuando en realidad es responsabilidad de la empresa. Entonces yo creo que en este caso, si hay una empresa que vende filtros de agua, el paciente tiene todo, o el consumidor, tiene todo el derecho a hacer la pregunta y que la empresa se encargue de darle una respuesta certera. Mira. Sí, son los filtros que se utilizan para el cobre son con manganeso. Pero bueno, eso sí habría que preguntar a la empresa, como dice Araceli. Bueno. Una Yo tengo más. una consulta también, perdón. La dieta keto. Mi hijo es paciente de Wilson y adoptó la dieta keto, con lo cual consiguió disminuir el hígado graso. Pero por lo que me estaban diciendo ustedes, al ser tan rico en lípidos, puede ser contraproducente. Y ahí viene la pregunta, ¿va la dieta keto para pacientes de Wilson o no? Yo no lo vi recomendado. La dieta keto nació, o específicamente se comenzó tiene más de, creo que 100 años, las terapias cetogénicas, y se utilizaban mucho para las epilepsias refractarias, donde cuando uno entrega un plan de alimentación, hay un equilibrio entre los tres grandes nutrientes que son los hidratos, las proteínas y las grasas. En las dietas keto el porcentaje de grasa es muchísimo mayor que a las dietas habituales. Esto genera en estos tratamientos de epilepsia refractaria y otros tipos de patologías que ahora se están usando, bueno, que el metabolismo se pone de determinada manera, que bueno, gastaría más grasas y tiene determinados efectos, y mejoraría en estas epilepsias y en algunas otras enfermedades también. Yo no lo vi en ninguna de las publicaciones ni en los libros, vi que se mencionara la dieta keto o que se recomendara para esta patología. Y particularmente estimaría que si tenemos un hígado que cuidar y que es muy lábil y muy delicado, justamente no lo haría trabajar en exceso y, digamos, hacerlo trabajar de más con altísima cantidad de grasas como tiene la dieta keto. Modo aquí en la bibliografía al contrario, o sea que como en el hígado está disminuida la función del metabolismo de los hidratos de carbono para mantener la glucemia, está bien que acá hablamos el paciente está con cuerpos cetónicos. Yo desconozco, pero no me animaría a manejar una dieta keto con un paciente. Justamente no sean casi nada de hidratos, apenas, muy poquitos. El 10% del DCT. Tal cual. Nada. Acá hay otra pregunta, dice Eugenio Cuadrado García. Hola, buenas tardes. Mi hijo fue diagnosticado con enfermedad de Wilson. Suele desayunar tostada con aceite de oliva y fiambre de pavo. ¿Qué comidas me aconsejan para que lleve una dieta sana? Tiene los triglicéridos y el colesterol altos. Como le decía, un queso descremado. No le daría aceite de oliva con el pan a la mañana.
y a lo sumo algún jamón magro, algún jamón natural, que es lo que le gusta, por ahí manejaría un jamón bien, sin tanta grasa. ¿Puede ser el patrón que tenga poca grasa? Sí, tiene menos, pero bueno, un fiambre igual evaluaría, bueno, más si tiene triglicéridos y colesterol alto, las dos, creo que habría que sacar el fiambre. Bien. Dice acá Mariana que el filtro PSA tiene cobre, una aleación de cobre y zinc. Así que quizás altere la concentración del agua filtrada de red. Así que bueno, Rodrigo, muchas gracias. Mercedes, gracias. Araceli, muy interesante, la verdad, muy interesante el intercambio y las charlas. Así que Rodrigo, te paso la palabra y gracias por la invitación a vos también. Muchas gracias por todo el contenido alimenticio, nutritivo, de conocimiento que nos dieron a todos los Wilsons. Bueno, quiero que le pedirles que nos dejen esa página donde sacan los alimentos del cobre que tienen, por favor, que si nos pueden compartir. ¿Cómo no? Y bueno, le paso la palabra a Dadur, que es el fundador de APEGUA. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por la magnífica presentación que hicieron esta noche. Yo creo que nos nutrimos muchísimo con conocimiento, que por suerte no empeora la enfermedad de Wilson, sino que la mejora. Yo quiero felicitarlas además por la inclusión de la enfermedad de Wilson en el curso que ustedes están previendo para el año que viene, para los errores congénitos del metabolismo. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo a visibilizar esta enfermedad que por su baja prevalencia de 1 en 30.000 en cada nacimiento, en los nacimientos vivos, es muy desconocida o fue muy desconocida hasta no hace mucho tiempo. Yo quiero agradecer especialmente a las dos disertantes, Araceli Lebrero y Mercedes Salerno, porque han hecho un extenso estudio del tema y realmente hemos aprendido un montón esta noche. Y al doctor César Crespi, que por su impecable moderación de la videoconferencia la ha hecho muy, pero muy entretenida para todos. A los profesionales que asistieron a la videoconferencia, por sus preguntas y por su interés en el tema, que creo que cuanto más profesionales se unen a nuestras videoconferencias, en mejores manos van a estar los pacientes de Wilson en el futuro. Y al público general que nos acompaña y nos sigue a través de las redes, porque ellos son de alguna manera el objetivo de estas videoconferencias, conseguir de alguna manera ese acompañamiento de un paciente que cuando se le diagnostica esta enfermedad se encuentra perdido, como decía Rodrigo al principio. Además, quiero agradecer al Laboratorio Tuter, que siempre nos acompaña apoyando nuestras actividades en este tipo de cosas, porque de alguna manera necesitamos este apoyo como asociación sin fines de lucro. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias. Antes de que nos vayamos, les pido un favor que abran sus cámaras, así hacemos una captura para el momento de la videoconferencia, para plasmar este momento de lo poco que somos. Karina. ¿Está? Bueno. ¿Listo? Listo. Listo. Gracias, Bueno. muy amables. Ahí está, Bueno. está mi nutricionista. Karina. Ahí va a aparecer mi nutricionista, Karina. Muchas gracias a todos. Chao, Gracias hasta a luego, ustedes. buenas noches. Abrazo, Hasta abrazo pronto. a todos, besos. Chao, chao, Nos vemos gracias. Hasta pronto. pronto. Chau.